Me quedé inmóvil al borde de la tumba de mi abuela, con el barro del cementerio pegado a mis zapatos y mis dos hijos aferrados a mi cintura, sus rostros hundidos en mi abrigo negro. El viejo cementerio de Valencia mostraba sus lápidas inclinadas como hombros cansados, y una fina llovizna de noviembre suavizaba todo excepto la realidad que intentaba no enfrentar. En el silencio que sigue al último puñado de tierra arrojada, la vida que conocía se dobló sobre sí misma cuando Carlos, mi marido, se acercó y me informó, sin titubear, que quería el divorcio. Las palabras no llegaron como una tormenta, llegaron como un vacío. El sonido retrocedió, los colores se apagaron y hasta la bendición final del sacerdote se diluyó en el aire. Podía oler los lirios y el humo de cigarrillo, sentir el pelo húmedo de Lucía contra mi muñeca, contar los botones del suéter de Mateo, pero no podía entender cómo el hombre que había compartido mi mesa y mis llaves había elegido exactamente esta hora para marcharse. Asentía mecánicamente a las personas que intentaban mirarme a los ojos, preguntándome si el dolor y la conmoción se ven diferentes cuando se apilan en el mismo rostro. Podemos hablarlo esta noche, dijo en voz baja, como si estuviéramos discutiendo sobre qué cenar. Mi tía Elena se acercó justo en ese momento, sus ojos enrojecidos por el llanto, y tomó mi mano. Carlos aprovechó para retroceder, mezclándose con los demás asistentes que comenzaban a dispersarse. «Mamá, ¿podemos irnos ya?», preguntó Mateo, sus 8 años cargados de un cansancio que iba más allá del funeral. Lucía, con apenas 5, simplemente apretaba mi mano con la fuerza silenciosa que había heredado de la abuela Mercedes. En el camino a casa practiqué gestos cotidianos para no desmoronarme. Respondí a un mensaje de la vecina Dolores sobre las cazuelas que había dejado, recordé a los niños que se quitaran los zapatos embarrados, alineé el paraguas con los otros detrás de la puerta. Nuestro piso en el barrio de Ruzafa se sentía reorganizado por la ausencia, aunque nada se hubiera movido. Incluso la foto enmarcada de mi abuela junto al teléfono parecía observarme, su fortaleza silenciosa de alguna manera, amplificando mi miedo de no ser suficiente para ninguno de nosotros. Carlos llegó 2 horas después, oliendo a café y a una colonia que no reconocí. Los niños estaban en sus habitaciones, agotados por el peso del día. Me encontró en la cocina, donde fingía ordenar especias que mi abuela me había regalado, pequeñas bolsas de azafrán y pimentón que ella traía del mercado central cada jueves. «Pilar, creo que ambos sabemos que esto no funciona desde hace tiempo», comenzó, como si estuviera abriendo una presentación de trabajo. Su voz sonaba ensayada, cada pausa calculada. «He estado posponiendo esta conversación por respeto a tu abuela y su enfermedad, pero ahora necesitamos ser prácticos». ¿Prácticos? La palabra golpeó como una piedra fría. ¿Era práctico destrozar una familia el mismo día que enterrábamos a la mujer que había sido mi único apoyo constante desde que mis padres murieron? Pensé en los cuadernos de contabilidad meticulosa que mi abuela mantenía, en cómo medía el aceite de oliva con precisión para que durara todo el mes, en cómo remendaba la ropa hasta que era imposible distinguir dónde estaba el agujero original. Eso era ser práctica. Esto era ser cruel. ¿Has encontrado a alguien más?, pregunté, porque era la pregunta que flotaba como niebla entre nosotros desde hacía meses, desde las llamadas que terminaban abruptamente cuando yo entraba en la habitación, desde las noches de trabajo que se extendían hasta la madrugada. «No es tan simple», respondió, esquivando mis ojos. «Es complicado». Complicado. Otra palabra que se deslizaba como aceite sobre agua, sin adherirse a ninguna verdad concreta. «Necesito que entiendas algo», continuó. «La situación económica no es buena. El bufete está pasando por dificultades y necesitamos liquidez. He estado hablando con Javier sobre vender la casa de tu abuela ahora que ha fallecido». Javier, su amigo de la universidad, ahora agente inmobiliario. Las piezas comenzaron a encajar como un rompecabezas macabro. Las visitas casuales de Javier durante los últimos meses de enfermedad de mi abuela, sus preguntas aparentemente inocentes sobre el estado de la propiedad en el centro histórico, sus comentarios sobre el buen momento del mercado. «La casa no está en venta», dije, sorprendiéndome por la firmeza de mi propia voz. «Pilar, sé razonable. Es una casa antigua que necesita reformas costosas.
Los niños nunca han querido pasar tiempo allí. Sería una carga para ti mantenerla, especialmente ahora que estarás sola con ellos. Estarás sola. Las palabras cayeron como una sentencia. No había propuesta de intentarlo de nuevo. No había sugerencia de terapia matrimonial. Solo una decisión tomada, un futuro diseñado sin mi participación. Mi abuela me dejó esa casa a mí, dije, aunque en realidad no estaba segura de los detalles legales. Mercedes siempre había dicho que la casa sería para mí, pero entre hospitales y medicinas no habíamos revisado papeles ni testamentos. Técnicamente la casa está a nombre de ambos por la comunidad de bienes del matrimonio, dijo con la voz que usaba en el juzgado, segura y ligeramente condescendiente. Javier ya tiene compradores interesados. Podríamos cerrar rápido y repartir el dinero. Sería lo mejor para todos. Me quedé mirando la pequeña mancha de tierra que había en su zapato izquierdo, un recuerdo del cementerio, de la tumba fresca de mi abuela. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto, esperando el momento en que ella ya no estuviera para protegerme? Los niños tienen escuela mañana, dije finalmente. Necesito acostarlos. No era una respuesta a su propuesta, era una postergación, un tiempo que necesitaba para respirar, para pensar, para recordar si mi abuela había mencionado algo sobre papeles o documentos en esas últimas semanas cuando iba y venía entre la claridad y el sueño inducido por la morfina. Aquella noche, Carlos durmió en el sofá sin protestar, como si ya hubiera ensayado esta transición hacia nuestra nueva realidad separada. Me quedé despierta mirando al techo, escuchando el suave ronquido de Lucía en la habitación contigua, el ocasional crujido del piso viejo. Por la ventana entraba la luz naranja de las farolas de la calle, dibujando sombras familiares que pronto dejarían de serlo. Pensé en mi abuela, en cómo había navegado sola después de que el abuelo muriera, en cómo había mantenido unida a la familia con la fuerza de su voluntad y el trabajo de sus manos. Pilar, solía decirme, en esta vida hay que saber dos cosas, cuándo agarrarse fuerte y cuándo soltar. Mientras las horas de la madrugada avanzaban, me pregunté qué me aconsejaría hacer ahora. ¿Aferrarme a un matrimonio que se desmoronaba o soltar para proteger lo que quedaba de mi dignidad y el futuro de mis hijos? En los días que siguieron, las tareas se multiplicaron de la misma manera que el dolor, silenciosamente, con insistencia, en cada rincón. Clasifiqué tarjetas de condolencia, lavé ropa negra y apilé documentos funerarios junto a facturas de servicios que no se detendrían por el luto. Carlos se había instalado definitivamente en el cuarto de invitados y se había transformado en una burocracia de mensajes cortos y preguntas precisas sobre horarios, como si el matrimonio fuera una entrada de calendario que pudiera editarse sin consecuencias. Las preocupaciones prácticas llegaron con la eficiencia de un gestor. Javier, el agente inmobiliario amigo de Carlos, llamó para preguntar si estábamos listos para discutir la venta de la casa familiar que había sido de mi abuela. Hizo referencias a ventanas de mercado favorables y a no perder la ola, frases que reconocí del libro de jugadas de Carlos, donde la urgencia a menudo disfrazaba sus preferencias como inevitabilidades. Sentí que el suelo se inclinaba nuevamente, no por el dolor esta vez, sino por la sospecha de que un plan se había estado desarrollando a mi alrededor, mientras yo estaba distraída con hospitales y vigilias. Doña Mercedes dejó todo muy desorganizado, comentó Javier por teléfono con falsa preocupación. Carlos me ha mostrado algunos papeles, pero realmente necesitaríamos revisar todo antes de poner la propiedad en el mercado. ¿Qué papeles te ha mostrado exactamente?, pregunté, intentando que mi voz sonara casual, como si estuviera preguntando por una receta de cocina. Oh, cosas generales, escrituras, algunos recibos de impuestos. Nada definitivo aún. Colgué sintiendo un nudo en el estómago. Carlos no tenía acceso a las escrituras de la casa de mi abuela. Al menos no debería tenerlo. Los papeles importantes siempre habían estado en la caja fuerte del pequeño estudio de la casa, cuya combinación solo conocíamos mi abuela y yo. ¿O quizás ella se la había dado a Carlos en algún momento que yo desconocía? Mientras tanto, la vida cotidiana exigía atención. Mateo se negaba a ir a la escuela, aferrándose a mi falda cada mañana con una desesperación que me partía el alma. No quiero que desaparezcas como la abuela, me confesó una mañana entre sollozos.
Lucía, por su parte, había dejado de hablar casi por completo, comunicándose a través de dibujos donde siempre aparecía una figura femenina mayor, vigilando desde el cielo, con nubes alrededor como un halo improvisado. María, mi amiga desde la Facultad de Magisterio y ahora psicóloga infantil, vino a casa una tarde para ver a los niños. Es normal, Pilar, me aseguró mientras compartíamos un café después de que los pequeños se hubieran dormido. Han perdido a su bisabuela y ahora sienten que podrían perder a sus padres también. Necesitan tiempo y mucha seguridad. Carlos quiere vender la casa de mi abuela, le confesé, sintiendo cómo las palabras quemaban al salir. Dice que legalmente le pertenece en parte por la comunidad de bienes del matrimonio. María frunció el ceño. Su padre era notario y ella había crecido entre conversaciones sobre herencias y propiedades. Eso no suena correcto. La casa de tu abuela es una propiedad privativa anterior al matrimonio, y si te la dejó a ti específicamente en herencia, no entra en los bienes gananciales. Aquella noche, después de que María se marchara, comencé a hacer listas como me había enseñado mi abuela, una columna para lo que se sabe con certeza, otra para lo que requiere pruebas. Certeza. Carlos quería el divorcio, Javier estaba preparando la venta. La casa contenía recuerdos que parecían moneda en una vida que de repente necesitaba garantías. Requiere pruebas, estado de propiedad, compromisos previos y si había papeles que mi abuela no había discutido en esos meses finales cuando oscilaba entre la lucidez y el sueño. Al día siguiente, mientras Carlos estaba en el bufete, tomé la decisión de visitar la casa de mi abuela en el barrio del Carmen, el corazón antiguo de Valencia. Las estrechas calles empedradas resonaban con recuerdos de domingos de paella y veranos viendo telenovelas con el ventilador girando perezosamente. La llave giró con dificultad en la cerradura antigua. Habían pasado semanas desde mi última visita, cuando Mercedes ya estaba demasiado enferma para vivir sola y la habíamos trasladado a nuestro piso. El olor familiar, una mezcla de jazmín, libros viejos y el jabón de romero que mi abuela fabricaba cada primavera, me golpeó al entrar. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Las revistas de punto sobre la mesa baja, las plantas sedientas en el balcón, el reloj de pared que marcaba una hora equivocada desde hacía meses. Pasé los dedos por los muebles, recogiendo una fina capa de polvo, testigo del tiempo transcurrido. En el pequeño estudio, la caja fuerte esperaba detrás del retrato del abuelo Antonio. Giré la combinación, 120456, la fecha en que mis abuelos se habían conocido en la Plaza de la Virgen durante las fiestas falleras. El mecanismo se dio con un clic satisfactorio. Dentro, encontré los documentos ordenados meticulosamente. Las escrituras originales, los recibos de contribución urbana, el testamento que había firmado 3 años atrás. Con manos temblorosas, extendí el testamento sobre el escritorio. Las palabras bailaban ante mis ojos cansados. Lego la totalidad de mi vivienda situada en la calle Caballeros número 23 a mi nieta, Pilar Sánchez Martí, para que disponga de ella según su criterio y necesidad. No había ambigüedad, no había espacio para interpretaciones. La casa era mía, completamente mía. Pero ¿cómo había conseguido Carlos copias de estos documentos? ¿Y qué estaba planeando exactamente con Javier? Continué examinando el contenido de la caja fuerte. Pólizas de seguros antiguas, algunas joyas familiares en cajas de terciopelo descolorido y una carpeta etiquetada simplemente como Mantenimientos Valencia, que nunca se había visto antes. Al abrirla, descubrí que contenía documentación de una pequeña empresa de mantenimiento y reparaciones que, aparentemente, mi abuela había fundado décadas atrás. Había contratos con comunidades de vecinos del barrio, nóminas de 3 empleados y un modesto pero constante flujo de ingresos documentado en hojas de cálculo escritas con la caligrafía precisa de Mercedes. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Carlos. Javier pasará mañana por casa para firmar unos documentos preliminares. Nada definitivo, solo para iniciar el proceso. El nerviosismo se transformó en determinación. Fotografié cada página del testamento y los documentos de la empresa. Luego, con cuidado, volví a colocar todo en la caja fuerte, excepto una copia del testamento que guardé en mi bolso. Antes de cerrarla, noté un sobre pequeño en el fondo, con mi nombre escrito en la letra inclinada de mi abuela. Al salir de la casa me detuve en la puerta y miré hacia atrás, hacia las paredes que habían presenciado 4 generaciones de mujeres de mi familia. Mi bisabuela, costurera y viuda de guerra, que había comprado la casa con el sudor de sus manos.
mi abuela, que había criado a mi madre entre estas paredes mientras administraba el negocio que acababa de descubrir. Mi madre, que había vivido aquí hasta que se marchó a América, dejándome al cuidado de Mercedes cuando yo tenía apenas 5 años. Y ahora yo, con mis propios hijos, enfrentando la posibilidad de que este refugio familiar pasara a manos desconocidas. No lo permitiré, susurré a la casa como si pudiera escucharme. Te lo prometo, abuela. De vuelta en nuestro piso encontré a Carlos revisando unos documentos en la mesa del comedor. Los guardó apresuradamente cuando me vio entrar, una sonrisa tensa formándose en sus labios. ¿Dónde estabas? Los niños vuelven en una hora del colegio, dijo con ese tono que mezclaba preocupación y control. Fui a la casa de mi abuela, respondí sin elaborar. Necesitaba buscar algo. Su expresión cambió sutilmente, un destello de inquietud cruzando sus ojos. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, dije simplemente, dirigiéndome a la cocina para preparar la merienda de los niños. Esa noche, después de acostar a Mateo y Lucía, me senté en el balcón con una copa de vino y el sobre que había encontrado en la caja fuerte. La luz amarilla de la farola de la calle iluminaba el papel mientras mis dedos rompían el sello. Dentro había una carta escrita 3 meses antes, cuando mi abuela aún tenía fuerzas para sostener un bolígrafo. Querida Pilar, comenzaba, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo físicamente. Hay cosas que necesitas saber y que no pude decirte mientras estaba enferma, porque no quería añadir preocupaciones a tu vida ya sobrecargada. Leí con creciente asombro. La carta hablaba de conversaciones que Carlos había tenido con mi abuela, presionándola para que vendiera la casa, ofreciéndose a gestionar el dinero para ella. Mencionaba documentos que él había intentado que firmara, presentándolos como simples formalidades, cuando en realidad habrían transferido el control de la propiedad, y lo más sorprendente, relataba cómo, 2 semanas antes de su hospitalización final, había descubierto a Carlos y Javier en su estudio, intentando abrir la caja fuerte. No quiero que pienses mal de él, continuaba la carta. Quizás solo está preocupado por el futuro, por los niños. Pero tú siempre has sido más fuerte de lo que crees, Pilar. La casa es tuya y también la empresa que construí con tanto esfuerzo. Úsalas sabiamente, protégelas y recuerda que a veces lo que parece amor es solo costumbre y lo que parece debilidad puede ser tu mayor fortaleza. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. No eran lágrimas de tristeza, sino de claridad, como si una niebla que había cubierto mi vida durante años finalmente se hubiera levantado, revelando un paisaje diferente al que creía conocer. Guardé la carta en el bolsillo de mi bata y miré hacia las estrellas apenas visibles entre los edificios. Mañana sería un día diferente. Mañana comenzaría a reconstruir mi vida, pieza por pieza, comenzando por la verdad. Encontré el segundo sobre un martes por la tarde. Uno de esos días que saben a té tibio y resignación. Había regresado a la casa de mi abuela para limpiar su armario y hacer un inventario de las pertenencias que debía conservar o donar. Los niños estaban en la escuela y Carlos había mencionado casualmente durante el desayuno que Javier pasaría esa tarde para finalizar algunos detalles. El armario de caoba, con su olor a naftalina y perfume maja, guardaba décadas de recuerdos, vestidos de los años 60 cuidadosamente envueltos en papel de seda, mantillas de encaje para la Semana Santa, chales de lana tejidos por sus propias manos. Mientras separaba las prendas, mis dedos rozaron un borde duro dentro del forro de un abrigo de invierno. El sobre era pesado, sellado y etiquetado con la letra de mi madre, fechado 5 años atrás. Incluía una nota breve y cuidadosa diciendo que había mantenido esto a salvo hasta que el momento fuera adecuado y que el contenido concernía a la casa y más. Querida Pilar, comenzaba la nota de mi madre, escrita desde Montevideo, donde vivía desde hacía 20 años. Sé que Mercedes te ha criado mejor de lo que yo hubiera podido hacerlo y que siempre has pensado en ella como tu verdadera madre. No te culpo, pero hay cosas que necesitas saber ahora, cosas que he guardado por petición de tu abuela hasta que ella ya no estuviera. Me senté en la cama que tantas veces había compartido con mi abuela durante las tormentas de mi infancia, cuando los truenos me asustaban y ella me contaba historias de mujeres valientes para distraerme. La carta temblaba ligeramente en mis manos.
Desde que te casaste con Carlos, tu abuela ha tenido dudas, no sobre ti, sino sobre él. Nunca quiso interferir en tu matrimonio, pero comenzó a tomar precauciones hace años. La primera vez fue cuando Carlos intentó convencerte de vender la casa para invertir en algo más moderno. La segunda, cuando descubrió que él había estado investigando cómo las propiedades heredadas podían considerarse bienes gananciales bajo ciertas circunstancias. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Años? Y yo sin notarlo, atrapada en la rutina de criar niños, dar clases en el instituto y mantener a flote un matrimonio que, ahora me daba cuenta, hacía agua por todas partes. Dentro de este sobre encontrarás documentos legales que Mercedes preparó con don Ramón, el notario de la familia. Hay una escritura de donación que me hizo a mí y que yo ahora te transfiero a ti. Hay también documentación sobre la empresa Mantenimientos Valencia, que legalmente ahora es tuya en un 75%. El 25% restante está dividido entre los 3 empleados más antiguos, como reconocimiento a su lealtad. Abrí el sobre interior con dedos temblorosos. Efectivamente, contenía una escritura notarial transfiriendo la totalidad de la vivienda a mi nombre, efectiva tras la muerte de mi abuela. Había copias certificadas del registro de la propiedad, prueba de su título completo y un anexo que me nombraba como propietaria mayoritaria de la pequeña empresa de mantenimiento que mi abuela había fundado décadas atrás. Detrás de estos documentos había un paquete de correos electrónicos impresos y 2 documentos firmados, evidencia de un acuerdo que Carlos había estado manipulando para apropiarse, uno que me habría excluido de las decisiones sobre la casa y habría redirigido los beneficios a una cuenta que no reconocía. Tu abuela siempre supo que este día podría llegar, continuaba mi madre. Me envió estos papeles hace 5 años, cuando Carlos comenzó a presionar más fuertemente sobre la venta de la casa. Por si acaso, me dijo. Espero equivocarme sobre él, pero si no me equivoco, Pilar necesitará esto algún día. Las fechas importaban, los sellos importaban, los certificados oficiales importaban. La carta hacía más que transferir activos, dibujaba un mapa de confianza y previsión. Mi madre la había ocultado durante años, quizás para protegerme de presiones, quizás para protegerse a sí misma del conflicto que temía que estallara. De pie en aquella habitación silenciosa, comprendí que el dolor se había ensanchado hasta convertirse en un corredor con una puerta abierta al final. Recorrí la casa lentamente, como si la viera por primera vez. El comedor donde habíamos celebrado Nochebuenas y cumpleaños, la cocina donde mi abuela me había enseñado a hacer tortilla de patatas y crema catalana, el pequeño patio interior con su limonero y sus macetas de albahaca. Esta casa no era solo ladrillos y argamasa, era el corazón físico de mi familia, el lugar donde 3 generaciones de mujeres habían encontrado refugio y fuerza. Mi teléfono sonó. Era Lucía, llamando desde el teléfono de su maestra. Mamá, papá no ha venido a recogernos, dijo con voz pequeña. La señorita Alicia dice que te llame. Una oleada de irritación me recorrió. Carlos había insistido en encargarse de recoger a los niños hoy, a pesar de que normalmente era mi responsabilidad, diciendo que necesitaba tiempo de calidad con ellos. Y ahora esto. Voy para allá, cariño, le aseguré. Dile a Mateo que estaré allí en 20 minutos. Mientras guardaba los documentos en mi bolso, llamé a Carlos. Contestó al cuarto tono, con ruido de fondo que sonaba a voces y tintineo de vasos. ¿Pilar? ¿Qué pasa? Se suponía que recogerías a los niños, dije, manteniendo la voz controlada. Te están esperando en el colegio. Mierda, lo olvidé completamente, respondió sin verdadera preocupación en la voz. Estoy en una reunión con Javier y unos clientes. ¿Puedes ir tú? Ya estoy en camino, dije y colgué antes de que pudiera responder. En el taxi hacia el colegio, revisé nuevamente los documentos. Todo estaba en orden, con sellos notariales y registrales que confirmaban la validez legal. La propiedad era mía, sin lugar a dudas o interpretaciones. Y la empresa, Mantenimientos Valencia, representaba un ingreso modesto pero estable que no había sabido que existía hasta ahora. Al llegar al colegio, encontré a Lucía y Mateo sentados en un banco del patio, vigilados por Alicia, la maestra de primero. Lo siento mucho, me disculpé.
Ha habido una confusión con mi marido. No te preocupes, sonrió Alicia. Los niños han estado ayudándome a corregir los dibujos de los pequeños. De regreso en casa decidí no mencionar el incidente a Carlos. En cambio, preparé la cena con los niños, un ritual que siempre nos había unido. Mateo cortaba tomates con cuidado concentrado, su lengua asomando entre los dientes como cuando dibujaba. Lucía batía huevos con energía excesiva, salpicando un poco el mostrador. ¿La abuela nos está viendo desde el cielo?, preguntó de repente Mateo, sin levantar la vista de su tarea. Creo que sí, respondí después de una pausa. Y creo que está orgullosa de lo bien que estáis llevando todo esto. ¿Por qué papá y tú vais a divorciaros?, continuó, con esa franqueza brutal de la infancia. ¿Es porque no nos portamos bien? El huevo batido se detuvo. Lucía miraba ahora fijamente su bol como si contuviera respuestas en lugar de yemas y claras mezcladas. No, cariño, dije, arrodillándome para estar a su altura. No tiene nada que ver con vosotros. A veces los adultos se dan cuenta de que ya no pueden seguir viviendo juntos, aunque ambos sigan queriendo mucho a sus hijos. Eso nunca cambiará. Pero la casa será diferente, insistió Mateo, y no veremos a papá todos los días. Es verdad, admití, porque había aprendido de mi abuela que la honestidad, incluso dolorosa, era el regalo más valioso que podíamos dar a los niños. Algunas cosas cambiarán, pero otras seguirán igual. Seguiremos siendo una familia, solo que organizada de manera diferente. ¿Viviremos en la casa de la abuela?, preguntó Lucía, rompiendo su silencio. Me gusta el limonero y el gato del vecino que viene a dormir en el balcón. La pregunta me sorprendió. No había pensado en esa posibilidad, pero ahora que Lucía la mencionaba, tenía perfecto sentido. La casa era espaciosa, estaba cerca de un buen colegio y nos alejaría de los recuerdos dolorosos del piso compartido con Carlos. Es una idea maravillosa, dije, besando su frente. Lo pensaremos seriamente. Cuando Carlos regresó esa noche, pasadas las 10, los niños ya estaban acostados. Venía con olor a whisky y con la corbata aflojada. Se dejó caer en el sofá y encendió la televisión sin decir palabra. Necesitamos hablar, dije, apagando el aparato con el mando. Me miró con irritación apenas contenida. Estoy cansado, Pilar. Ha sido un día largo. Imagino que sí, reuniones con Javier y clientes, dije, haciendo comillas en el aire. Tan ocupado que olvidaste a tus hijos. Se pasó una mano por el pelo, gesto que hacía cuando se sentía acorralado. Ya te dije que lo siento, no volverá a pasar. No, no volverá a pasar, coincidí. Porque a partir de ahora seré yo quien se encargue de los niños y también seré yo quien decida sobre la casa de mi abuela. Su rostro cambió, la irritación dando paso a una cautela calculada. ¿De qué estás hablando? Sé lo que has estado haciendo, Carlos. Las presiones a mi abuela, los intentos de acceder a documentos, las conversaciones con Javier sobre ventas que no te corresponde decidir. Estás exagerando, dijo, pero su voz carecía de convicción. Solo quería ayudar a organizar las cosas después de su muerte. Pensé que estarías demasiado afectada para ocuparte de los detalles. ¡Qué considerado!, respondí con una calma que no sabía que poseía. Tan considerado que olvidaste mencionarme que ya habías encontrado compradores. Tan considerado que planeabas firmar mañana papeles preliminares sin consultarme. Se enderezó en el sofá, su rostro endureciéndose. Eres una maestra de escuela, Pilar. ¿Qué sabes tú de transacciones inmobiliarias o de inversiones? Estaba intentando asegurar nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos. Nuestro, repetí. Es curioso cómo usas esa palabra cuando te conviene. Extraje del bolso los documentos que había encontrado esa tarde y los coloqué sobre la mesa. La casa es legalmente mía y también el 75% de una empresa que, aparentemente, mi abuela fundó hace 30 años. Así que no habrá venta, no habrá firmas y ciertamente no habrá desvío de fondos a cuentas que no conozco. Carlos palideció visiblemente. Tomó los papeles y los revisó rápidamente, su expresión oscureciéndose a medida que confirmaba su autenticidad. Esto no cambia nada sobre el divorcio, dijo finalmente, dejando caer los documentos sobre la mesa. No esperaba que lo hiciera, respondí. De hecho, estoy de acuerdo en que debemos divorciarnos, pero será en mis términos, no en los tuyos.
Se levantó bruscamente. Hablaremos de esto mañana, cuando estés más razonable. No habrá ninguna reunión con Javier mañana, dije mientras se dirigía hacia el pasillo. Ya le he enviado un mensaje cancelando y le he explicado que cualquier comunicación futura sobre la propiedad deberá ser a través de un abogado. Mi abogado. Se detuvo y me miró por encima del hombro, una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido respeto cruzando fugazmente su rostro. Luego, sin decir palabra, continuó hacia la habitación de invitados y cerró la puerta tras él. Esa noche, sentada en el balcón bajo un cielo valenciano salpicado de estrellas, releí la carta de mi madre y la nota de mi abuela. Dos mujeres que, cada una a su manera, habían intentado protegerme. Pensé en el limonero del patio, en los contratos de mantenimiento que tendría que revisar, en el futuro que ahora se extendía ante mí, diferente pero quizás más auténtico que el que había imaginado. Gracias, abuela, susurré a la noche, por todo lo que me enseñaste y por todo lo que me dejaste, visible e invisible. Al día siguiente, reservé una cita con una abogada especializada en derecho de familia, recomendada por la directora del instituto donde trabajaba. Era hora de comenzar a construir un caso, ladrillo a ladrillo, con la misma paciencia y determinación con que mi abuela había construido su pequeña empresa de mantenimiento, en un tiempo en que las mujeres empresarias eran una rareza en Valencia. A la mañana siguiente llegué puntual a la oficina de Margarita Domínguez, la abogada especializada en derecho de familia, que Patricia, la directora del instituto, me había recomendado. El despacho estaba ubicado en un edificio modernista del ensanche, con techos altos y molduras que recordaban tiempos más elegantes. Llegué con una carpeta que mi abuela habría admirado, fundas de plástico, un índice de contenidos y etiquetas adhesivas marcando cada firma y sello. Mi situación es complicada. Comencé después de los saludos iniciales. Margarita sonrió con calma profesional. Todas las situaciones que llegan a este despacho lo son. Cuénteme. Durante la siguiente hora le expliqué todo. El divorcio anunciado junto a la tumba de mi abuela, los intentos de Carlos de vender la casa, los documentos encontrados, la empresa de mantenimiento que acababa de descubrir. Margarita tomó notas meticulosas, ocasionalmente interrumpiendo para hacer preguntas precisas que indicaban que no era su primer caso de manipulación económica en un matrimonio en crisis. Lo primero que haremos, dijo cuando terminé, es solicitar una anotación preventiva urgente en el registro de la propiedad para reflejar la transferencia y alertar al registrador de que ninguna venta puede proceder sin su consentimiento explícito. Revisó los documentos lentamente, deteniéndose para verificar los sellos notariales y realizar una búsqueda rápida de la matrícula de la propiedad en su ordenador. Sus preguntas fueron directas. ¿Quién había tenido acceso a los documentos de la casa? ¿Si existían poderes notariales? ¿Y si Carlos se había presentado ante terceros como vendedor autorizado? Su marido ha estado jugando con fuego, comentó, señalando los correos impresos que mostraban intercambios entre Carlos y Javier. Esto podría constituir un intento de estafa. La buena noticia es que los documentos que su madre y su abuela protegieron son impecables legalmente. Paralelamente, la abogada redactó una notificación medida dirigida al agente inmobiliario y a Carlos, detallando mi posición como propietaria, las acciones de la empresa y el descubrimiento del acuerdo lateral. Era el lenguaje de quien marca límites, objetivo, desapasionado, respaldado por documentos en lugar de emociones. Respecto a la empresa, continuó Margarita, deberíamos contactar cuanto antes con los empleados, especialmente los que tienen participación. Necesitamos asegurar la continuidad operativa y evitar que su marido intente alguna maniobra allí también. Al salir del despacho 2 horas después, sentía una mezcla extraña de agotamiento y alivio. Por primera vez desde el funeral, tenía un plan concreto, respaldado por alguien que sabía navegar estas aguas turbias. En el autobús de regreso, abrí una cuenta bancaria separada usando la aplicación de mi móvil. Cambié las contraseñas que habíamos compartido por costumbre y moví los expedientes escolares de los niños a una carpeta a la que solo yo pudiera acceder. Pequeños actos de independencia que, sumados, comenzaban a formar una barrera protectora. Esa tarde, después de recoger a los niños del colegio, decidí visitar Mantenimientos Valencia. La pequeña oficina estaba ubicada en un bajo comercial cerca del mercado central, en una calle estrecha donde los vecinos aún sacaban sillas a la acera en las tardes de verano.
El rótulo, desgastado por el sol y la lluvia, mostraba simplemente el nombre de la empresa y un número de teléfono fijo. ¿Puedo ayudarla?, preguntó un hombre de unos 60 años cuando entré, limpiándose las manos con un trapo. Su mono azul tenía bordado el nombre Vicente en el bolsillo. Soy Pilar Sánchez, la nieta de Mercedes, me presenté. Su rostro se iluminó con reconocimiento. Doña Pilar, Mercedes nos habló mucho de usted. Lamentamos mucho su pérdida. Vicente resultó ser el capataz, quien había trabajado con mi abuela durante 15 años. Me presentó a los otros 2 empleados permanentes, Andrés, un electricista de mediana edad, y Sofía, una mujer joven que se encargaba de la administración y las citas. Su abuela nos dijo que vendría, comentó Sofía, sacando una carpeta de un archivador. Nos explicó que ahora usted sería la propietaria principal. ¿Les habló de eso?, pregunté sorprendida. No sabía nada de esta empresa hasta hace unos días. Vicente sonrió. Doña Mercedes era reservada con sus asuntos, pero en los últimos meses, cuando su salud empeoró, puso todo en orden. Nos explicó que el 75% de la empresa pasaría a usted y que nosotros 3 compartiríamos el 25% restante. En el polvoriento despacho encontré el cuaderno de mi abuela, filas de cifras ordenadas, anotaciones sobre clientes y recordatorios para llevar pasteles a los trabajadores en sus cumpleaños. La empresa era más que papeleo, era una extensión viva de su forma de cuidar. Me sentí más fuerte al salir que cuando entré. ¿Vendría mañana a la reunión con la comunidad de vecinos de Ruzafa?, preguntó Vicente mientras me despedía. Tenemos que renovar el contrato de mantenimiento y sería bueno que la conocieran como la nueva propietaria. Asentí, sorprendida por cómo mi vida giraba hacia direcciones inesperadas. Profesora de instituto por las mañanas, empresaria por las tardes, mi abuela habría disfrutado de la ironía. Al llegar a casa encontré a Carlos esperando en la sala con expresión tensa. Sobre la mesa había un sobre abierto, la notificación legal que Margarita había enviado por mensajero. ¿Qué significa esto?, preguntó agitando los papeles. Exactamente lo que dice, respondí con calma. La casa es legalmente mía, al igual que la empresa. Cualquier intento de venta o transacción sin mi consentimiento será considerado fraude. ¿Me estás amenazando con acciones legales? ¿A mí, que soy abogado? Te estoy informando de hechos legales. Tú, como abogado, deberías apreciar la diferencia. Se pasó la mano por el cabello, gesto que reconocía de cuando se sentía acorralado. Esto es ridículo. Llevamos 10 años casados. Tengo derechos sobre esos bienes por la sociedad de gananciales. La donación y herencia son bienes privativos, no gananciales. Estoy segura de que lo sabes, aunque hayas intentado confundirme al respecto. Su rostro se endureció. Si quieres guerra, la tendrás. No quiero guerra, Carlos. Solo quiero lo que es justo, la casa que mi abuela protegió para mí y los niños, y la empresa que construyó con su esfuerzo. Durante los días siguientes, la tensión en casa se volvió palpable. Carlos apenas hablaba, excepto para coordinar horarios con los niños, y yo me sumergí en conocer más sobre la empresa, asistiendo a reuniones con clientes y revisando contratos pendientes. Descubrí que Mantenimientos Valencia tenía una reputación envidiable en el barrio. Mi abuela había construido un negocio basado en la confianza y el trabajo bien hecho. Las comunidades de vecinos renovaban sus contratos año tras año sin cuestionar, y siempre había una lista de espera para servicios específicos como la reparación de las antiguas instalaciones eléctricas de los edificios modernistas. En la reunión con la comunidad de Ruzafa me presenté con una mezcla de nerviosismo y determinación. Para mi sorpresa, varios vecinos me reconocieron. Tu abuela siempre decía que algún día tomarías el relevo, comentó una mujer mayor. Estaba muy orgullosa de ti, aunque decía que eras demasiado lista para dedicarte a arreglar tuberías. Esa noche, revisando los libros contables en la mesa de la cocina después de acostar a los niños, encontré una nota en el margen de una página, escrita con la caligrafía inconfundible de mi abuela. Recordar, lo que parece un final a menudo es solo un nuevo comienzo. Las crisis son oportunidades con ropa de trabajo. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Incluso ahora, mi abuela encontraba formas de guiarme.
Una semana después de mi visita a la abogada, recibí una llamada de Margarita. La anotación preventiva estaba registrada y la notificación legal había sido recibida tanto por Javier como por el potencial comprador. La venta que Carlos había intentado orquestar era legalmente imposible. Hay algo más, añadió. Hemos encontrado correos electrónicos que sugieren que su marido estaba planeando usar el dinero de la venta para invertir en un proyecto inmobiliario con Javier en Alicante, un proyecto que, casualmente, involucraba a una mujer llamada Laura Mendoza como socia principal. El nombre reverberó en mi cabeza. Laura Mendoza, la arquitecta que trabajaba ocasionalmente con el bufete de Carlos, la mujer cuyo nombre aparecía con frecuencia en conversaciones sobre proyectos recientes. La pieza final del rompecabezas encajó con un clic, casi audible. Entiendo, fue todo lo que pude decir. Pilar, la voz de Margarita se suavizó. Esto puede ser útil en las negociaciones de divorcio, no como venganza, sino como palanca para asegurar un acuerdo justo para usted y sus hijos. Cuando colgué, me quedé mirando el teléfono durante largo rato. No sentía la ira o el dolor que esperaba, solo una extraña claridad, como si finalmente pudiera ver completo un paisaje que antes solo había vislumbrado en fragmentos. Una semana después, los mensajes de Javier se intensificaron y una invitación de calendario apareció en mi teléfono para una firma en un cartorio de notas, un evento al que no había acordado asistir. Mi abogada me aconsejó que finalizáramos la medida cautelar y la entregáramos al notario la mañana de la cita, asegurando que la bandera roja del registro hablara antes que cualquiera de nosotros. Llegamos temprano con copias certificadas, identificación y una carta para el abogado del comprador explicando la imposibilidad legal de proceder. La notaría ocupaba la planta baja de un edificio señorial en la calle Colón. El espacio olía a papel y a tinta, ese aroma inconfundible de los lugares donde la burocracia cobra forma tangible. Margarita y yo nos sentamos en la sala de espera, repasando una vez más la estrategia. Déjame hablar a mí, me recordó. Si intentan presionarte, simplemente indica que toda comunicación debe pasar por mí. A las 11 en punto, la puerta se abrió. Carlos entró con Javier a su espalda, seguidos por un hombre que supuse era el abogado del comprador. Nadie parecía sorprendido de verme allí, lo que confirmaba mis sospechas. Habían esperado que yo desconociera la cita, permitiéndoles avanzar sin obstáculos. El notario, un hombre de unos 50 años con gafas de montura fina, nos invitó a pasar a su despacho. La habitación brevemente se sintió como un escenario. Los funcionarios se movían con la calma practicada de personas que han presenciado cientos de dramas domésticos, desarrollarse entre libros de registro y sellos. Buenos días a todos, comenzó el notario. Entiendo que estamos aquí para formalizar la venta de un inmueble en la calle Caballeros, número 23. Así es, se adelantó Javier, desplegando una carpeta sobre la mesa. Tenemos toda la documentación preparada y al comprador esperando en mi oficina para finalizar una vez tengamos la escritura. Margarita carraspeó suavemente. Antes de continuar, quisiera presentar unos documentos relevantes para este procedimiento. Le entregó al notario nuestra carpeta, que contenía la anotación preventiva del registro de la propiedad, las escrituras actualizadas a mi nombre y las pruebas del intento de acuerdo lateral que Carlos había estado negociando. El notario revisó los documentos que habíamos presentado, comprobó la entrada del registro en su pantalla y cerró el expediente de transacción con una eficiencia neutral que llevaba el peso de la ley. El abogado del comprador escaneó nuestro aviso y, tras una consulta silenciosa con Javier, recogió su carpeta sin ceremonias. La venta se disolvió no con una discusión, sino con la ausencia de base legal donde apoyarse. Me temo, dijo el notario finalmente, que no podemos proceder con esa transacción. La propiedad está registrada exclusivamente a nombre de doña Pilar Sánchez Martí, y existe una anotación preventiva que impide cualquier transmisión sin su consentimiento expreso. Carlos me miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Esto es un error. La propiedad pertenece a la sociedad conyugal. No según la documentación oficial, respondió el notario, señalando la pantalla donde se mostraba el registro actualizado. La propiedad proviene de una donación privativa anterior al matrimonio, posteriormente confirmada por herencia. No forma parte de los bienes gananciales. Javier, que hasta ese momento había mantenido una expresión profesional, comenzó a mostrar signos de nerviosismo.
Debe haber alguna forma de resolver esto. El comprador ha depositado ya una señal considerable. Eso, intervino Margarita con voz serena. Es un asunto entre ustedes y su cliente. Mi representada no ha autorizado ninguna venta ni ha recibido ninguna señal. No levanté la voz ni escenifiqué mi enfado. En cambio, coloqué sobre la mesa la carta notarial que mi madre había escondido, la actualización del registro de la propiedad y las pruebas del intento de acuerdo lateral. Mi abogada presentó nuestra denuncia formal por intento de fraude relacionado con la falsificación de autoridad, y el notario añadió una nota al expediente: el desequilibrio que había gobernado mi matrimonio, su velocidad, su certeza, su costumbre de actuar primero, perdió su influencia frente a una pila de documentos que contaban una historia diferente. No había venido a herir, había venido a terminar una maniobra. El juego cambió porque el tablero nunca había sido suyo. Cuando salimos de la notaría, el día había despejado y un sol tibio iluminaba las fachadas modernistas de la calle. Carlos y Javier se alejaron rápidamente, enfrascados en una discusión acalorada. Les vi doblar la esquina hacia la plaza del ayuntamiento, dos figuras diminutas tragadas por la ciudad que continuaba su ritmo imperturbable. «Has estado muy serena ahí dentro», comentó Margarita mientras caminábamos hacia su coche. «Muchos clientes pierden los nervios en estas situaciones». Mi abuela siempre decía que los gritos solo sirven para espantar a las gallinas, respondí. Prefiero la eficacia silenciosa de los papeles bien ordenados. Esa tarde, cuando recogí a los niños del colegio, les llevé a tomar chocolate con churros a la churrería que frecuentábamos en ocasiones especiales. Lucía sumergía metódicamente cada churro en el chocolate espeso, mientras Mateo construía una especie de balsa con los suyos. «Tengo algo importante que haré contaros», dije después de que terminaran su merienda. «Vamos a mudarnos a la casa de la abuela Mercedes». Esperaba resistencia o preguntas, pero Lucía simplemente asintió como si fuera la conclusión natural de una historia que ella ya conocía. «¿Cuándo?», preguntó Mateo. «¿Y papá vendrá a visitarnos allí?» «En unas semanas, cuando terminemos de organizarlo todo. Y sí, papá podrá visitaros allí. Seguirá siendo vuestro padre. Eso no cambiará nunca». «¿Puedo quedarme con la habitación que da al patio?», preguntó Lucía, su mente práctica ya planificando la distribución. «Claro que sí, cariño». Mientras regresábamos a casa con los niños delante discutiendo qué juguetes llevarían primero a la casa nueva, mi teléfono vibró con un mensaje de Carlos. «Necesitamos hablar. Sin abogados. Esta noche». No respondí inmediatamente. En su lugar, observé a mis hijos, la manera en que Mateo protegía instintivamente a su hermana al cruzar la calle, cómo Lucía se detenía para recoger una flor caída de un balcón. Pequeños gestos que definían quiénes eran y quiénes llegarían a ser. Mi responsabilidad hacia ellos iba más allá de proporcionarles un techo y comida. También debía mostrarles cómo enfrentar la adversidad con dignidad, cómo mantener la cabeza alta cuando el mundo parece desmoronarse. Esa noche, después de acostar a los niños, Carlos regresó más tarde de lo habitual. Le encontré en la cocina, sirviéndose un whisky directamente de la botella, sin hielo ni ceremonias. «Has ganado esta batalla», dijo sin preámbulos. «Pero el divorcio sigue en pie». «Nunca fue una batalla», respondí, manteniéndome de pie junto a la puerta. «Solo estaba protegiendo lo que mi abuela construyó, y por supuesto que el divorcio sigue en pie. No querría estar casada con alguien capaz de intentar lo que tú has intentado». Dio un largo trago a su bebida. «¿Qué quieres entonces? ¿La custodia completa?» «Quiero lo que sea mejor para los niños. Compartiremos la custodia, pero vivirán principalmente conmigo en la casa de mi abuela. Tú puedes verlos los fines de semana alternos y una tarde entre semana». Asintió lentamente, como sopesando opciones que en realidad no tenía. «¿Y la pensión?» «Podemos calcularla según los baremos oficiales. No quiero más ni menos de lo que corresponde legalmente». Se quedó en silencio unos instantes, mirando el fondo de su vaso como si contuviera respuestas en lugar de alcohol. «¿Cómo supiste lo de Laura?», preguntó finalmente. No esperaba esta pregunta, esta admisión indirecta que confirmaba mis sospechas sobre su infidelidad. Por un momento sentí una punzada de dolor, no por la traición en sí, que de alguna manera ya había procesado, sino por la frialdad con que había sido ejecutada. «No lo sabía con certeza hasta ahora», respondí con honestidad, «pero encajaba con el patrón.
Las llamadas a horas extrañas, los viajes de trabajo inexplicablemente largos. ¿El proyecto en Alicante que siempre mencionabas? Alzó las cejas, sorprendido por mi intuición, o quizás por su propia transparencia. No era mi intención que las cosas acabaran así. ¿Y cómo esperabas que acabaran? ¿Vendiendo la casa de mi abuela, dejándome sin recursos mientras iniciabas una nueva vida con ella? No respondió. No había respuesta que pudiera dar que no lo incriminara aún más. Te mudarás el fin de semana, ¿verdad? Pregunté, sin verdadera emoción en la voz. Asintió. Ya he encontrado un apartamento en Benimaclet. Recogeré mis cosas el sábado mientras los niños están en la actividad de natación. Mejor así, dije, y me di la vuelta para salir de la cocina. Antes de cruzar la puerta, añadí. Por cierto, presentaré una demanda de divorcio por infidelidad con toda la documentación que hemos reunido, a menos que prefieras que lo hagamos de mutuo acuerdo, sin airear detalles que podrían afectar a tu reputación profesional. Su expresión cambió, la confianza dando paso a un cálculo rápido de posibilidades y consecuencias. De acuerdo, mutuo acuerdo. Aquella noche, mientras escuchaba el sonido de Carlos haciendo la maleta en la habitación contigua, sentí una extraña sensación de paz, como si un peso que no sabía que cargaba finalmente se hubiera aligerado. Mi matrimonio había terminado, pero mi vida continuaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía un terreno amenazante, sino un espacio abierto lleno de posibilidades. El sábado, tal como había prometido, Carlos recogió sus pertenencias mientras los niños estaban en su clase de natación. Cuando regresamos, encontré la casa extrañamente más amplia, como si su ausencia física hubiera expandido el espacio en lugar de vaciarlo. Mateo notó inmediatamente la desaparición de ciertos objetos: el reloj de pared que Carlos había heredado de su padre, los libros de derecho que ocupaban un estante entero. Pero no hizo preguntas. Lucía simplemente se sentó en el hueco vacío del sofá donde su padre solía leer el periódico los domingos, balanceando sus pequeñas piernas en el aire. Papá se ha ido a su casa nueva, expliqué mientras preparaba la merienda. Pero vendrá mañana para llevaros al parque, como habíamos hablado. ¿Y después iremos a la casa de la abuela?, preguntó Lucía. Pronto, cariño. Primero tenemos que preparar algunas cosas. Esa noche, después de acostar a los niños, pasé horas ordenando papeles, organizando la transición hacia nuestra nueva vida. Mañana visitaría la casa de mi abuela para comenzar a limpiarla y adaptarla para nosotros. Pasado mañana me reuniría con Vicente para repasar los contratos activos de la empresa y establecer un plan para compaginar mi trabajo como profesora con la supervisión del negocio familiar. El futuro se desplegaba ante mí como un mapa en construcción, con rutas alternativas y posibilidades que apenas comenzaba a explorar. Por primera vez desde la muerte de mi abuela, sentí que podía honrar verdaderamente su legado, no solo cuidando la casa y la empresa que me había dejado, sino también encarnando la fortaleza silenciosa que siempre la había caracterizado. En el silencio que siguió, mudé a los niños y nuestras pertenencias esenciales a la casa familiar. Las habitaciones volvieron a oler a cedro y café. Coloqué la foto de mi abuela en la estantería de la cocina y enseñé a los niños cómo regar sus gardenias sin ahogarlas, tal como ella me había enseñado a mí. Elaboramos un calendario provisional de custodia a través de nuestros abogados que priorizaba horarios de dormir y recogidas del colegio por encima del orgullo, y aprendí el arte administrativo de estar presente y preparada simultáneamente. La primera semana en la casa fue un ejercicio de redescubrimiento. Mateo encontró viejos álbumes de fotos en los que mi abuela había documentado meticulosamente décadas de vida familiar. Mi madre con su uniforme escolar, mis primeros pasos, festividades y cumpleaños que habían quedado sepultados bajo capas de memoria imprecisa. Lucía se apropió rápidamente del pequeño escritorio junto a la ventana del salón, donde instaló sus lápices de colores y cuadernos como si siempre hubieran pertenecido allí. Mamá, ¿puedo plantar tomates en el patio como hacía la abuela?, preguntó Mateo una tarde mientras explorábamos los rincones del pequeño huerto urbano que Mercedes había mantenido con devoción. Claro que sí. Cuando llegue la primavera podemos preparar la tierra juntos. Pero la primavera está lejos, protestó con impaciencia infantil. ¿No podemos empezar ahora?
Sonreí, reconociendo en su entusiasmo mi propia necesidad de crear algo nuevo, de ver crecer vida donde antes solo había espacio vacío. Podemos empezar con hierbas aromáticas, sugerí. El romero y la lavanda crecen bien, incluso en invierno. Al día siguiente, después de dejar a los niños en el colegio, me dirigí a la oficina de Mantenimientos Valencia. El pequeño equipo me recibió como si llevara años trabajando con ellos, con una familiaridad que solo puede nacer de haber compartido historias sobre la mujer que nos había unido sin saberlo. Hoy tenemos la reunión con la comunidad de propietarios de la Avenida Reino, me informó Sofía, extendiendo una carpeta con el historial del edificio. Han tenido problemas con las tuberías del sótano y necesitamos presentarles un presupuesto para la renovación completa. ¿Te sientes preparada para eso?, preguntó Vicente con genuina preocupación en su voz. Puedo encargarme yo si prefieres tomarte más tiempo para conocer el negocio. Pensé en las noches que había pasado estudiando los contratos y presupuestos, familiarizándome con un vocabulario técnico que me resultaba tan ajeno como necesario. Creo que puedo hacerlo, respondí, pero agradecería que me acompañaras para responder cualquier pregunta técnica que no sepa contestar. La reunión resultó ser menos intimidante de lo que esperaba. Los propietarios, en su mayoría personas mayores que recordaban a mi abuela con afecto, me recibieron con una mezcla de curiosidad y respeto. Presenté el presupuesto que habíamos preparado, explicando cada partida con la claridad que había aprendido en mis años de docencia. Las preguntas técnicas las respondió Vicente, pero fui yo quien negoció los plazos de pago y ofreció un pequeño descuento a cambio de la renovación del contrato de mantenimiento por 3 años. Mercedes estaría orgullosa, me dijo una señora mayor al terminar la reunión. Tenía su misma forma de explicar las cosas, sencilla, sin intentar confundir a nadie con tecnicismos. De regreso en la oficina, revisamos el resultado. Habíamos conseguido un contrato sustancial que garantizaba trabajo para los próximos meses y afianzaba nuestra relación con una de las comunidades más grandes del barrio. Tengo una propuesta, dije mientras celebrábamos con café y fartons, esos bollos valencianos alargados que mi abuela siempre compraba para las reuniones de personal. Necesito mantener mi trabajo como profesora, al menos por ahora. Me da estabilidad y, francamente, me gusta enseñar. ¿Sería posible reorganizar mis responsabilidades aquí para concentrarlas en las tardes y algunos sábados? Vicente y Sofía intercambiaron miradas. Podría funcionar, dijo finalmente él. Sofía puede manejar las emergencias matutinas y yo puedo coordinar a los operarios. Tú podrías encargarte de las reuniones con clientes y la parte administrativa. Y podríamos modernizar un poco los sistemas, añadió Sofía con entusiasmo. Digitalizar los presupuestos, crear una agenda compartida en la nube, quizás incluso una pequeña página web. Sonreí ante su entusiasmo. A sus 26 años, Sofía representaba el futuro que la empresa necesitaba, mientras Vicente encarnaba la tradición y experiencia que la habían mantenido a flote durante décadas. Yo, en medio, sería el puente entre ambos mundos. Durante los siguientes días establecimos una rutina. Despertaba temprano para preparar el desayuno y llevar a los niños al colegio antes de dirigirme al instituto donde impartía clases de literatura. Al mediodía, mientras mis alumnos disfrutaban del recreo, hacía llamadas rápidas para confirmar presupuestos o resolver dudas urgentes. Por las tardes, después de recoger a Mateo y Lucía, los 3 íbamos a la oficina, donde ellos hacían los deberes bajo la atenta supervisión de Sofía mientras yo me reunía con clientes o revisaba contratos. Carlos recogía a los niños los miércoles por la tarde y los devolvía a casa antes de la cena. Los fines de semana alternos se los llevaba desde el viernes hasta el domingo por la noche. Nuestras interacciones se habían vuelto corteses pero distantes, limitadas a cuestiones prácticas sobre los niños. No mencionábamos el intento de venta de la casa ni a Laura, cuya existencia flotaba como un fantasma entre nosotros, visible pero innombrada. Un jueves por la tarde, mientras revisaba facturas en la oficina, Vicente llamó a la puerta de mi pequeño despacho. Doña Pilar, hay algo que debería saber. Su expresión seria me alertó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Recibí una llamada de Joaquín Ferrer, el administrador del edificio de Gran Vía. Me ha dicho que su marido le contactó ofreciendo servicios de mantenimiento a través de una nueva empresa, a precios más bajos que los nuestros. Sentí una oleada de indignación. ¿Carlos está intentando quitarnos clientes?
Vicente asintió. Parece que ha montado una empresa similar, Servicios Urbanos Valencia, y está contactando a nuestros clientes principales. La audacia de Carlos no debería haberme sorprendido, pero lo hizo. Después de fallar en su intento de apropiarse de la casa y la empresa, ahora intentaba competir directamente, aprovechando los contactos que había conocido a través de mí. ¿Qué respondió Joaquín?, pregunté, intentando mantener la calma, que tenía un contrato vigente con nosotros y que estaba satisfecho con nuestro servicio. Vicente sonrió levemente. También dijo que no le gustaba hacer negocios con personas que intentaban robar clientes a empresas familiares respetables. A pesar de la situación, no pude evitar sonreír. La lealtad que mi abuela había cultivado durante años seguía dando sus frutos, incluso ahora. Necesitamos anticiparnos, decidí. Vamos a contactar personalmente con todos nuestros clientes importantes para renovar contratos y, si es necesario, mejorar condiciones. No vamos a entrar en una guerra de precios, pero podemos ofrecer valores añadidos, mantenimiento preventivo, revisiones adicionales, ese tipo de cosas. Aquella noche, mientras preparaba la cena, recibí un mensaje de Carlos. Necesitamos hablar sobre un asunto profesional. ¿Puedo pasar mañana después de llevar a los niños al colegio? Respondí con un escueto «De acuerdo», y continué cortando verduras para la paella que había prometido a los niños, intentando no dejar que la irritación contaminara la velada familiar. A la mañana siguiente, Carlos llegó puntual, vestido con el traje que reservaba para las vistas importantes, un detalle que no pasó desapercibido para mí. «Voy directo al grano», dijo después de rechazar el café que le ofrecí por cortesía. He creado mi propia empresa de mantenimiento y voy a competir en el mismo mercado que Mantenimientos Valencia. Ya lo sé, respondí. Pequeño detalle, Valencia es una ciudad grande, pero el mundo del mantenimiento de edificios es sorprendentemente pequeño. Pareció momentáneamente desconcertado por mi conocimiento, pero se recuperó rápidamente. Es un mercado libre, Pilar. No hay nada ilegal en lo que estoy haciendo. Nunca dije que lo hubiera, solo me pregunto por qué. Entre todos los negocios posibles que podrías iniciar, elegiste precisamente uno que compite directamente con el legado de mi abuela. Se encogió de hombros con falsa indiferencia. Conozco el sector, tengo contactos, es una inversión lógica. ¿Y Laura también está involucrada en este nuevo proyecto?, pregunté, permitiendo que su nombre finalmente ocupara el espacio entre nosotros. Carlos palideció ligeramente. Eso no viene al caso. Por supuesto que viene al caso. Utilizaste tu posición como mi marido para conocer los entresijos de un negocio familiar y ahora estás usando ese conocimiento para competir con nosotros, probablemente con la ayuda de la mujer con la que me engañaste. Se levantó, claramente incómodo con la dirección que tomaba la conversación. No vine a discutir sobre el pasado, sino a proponerte algo concreto. Vende Mantenimientos Valencia. Te ofrezco un precio justo por encima del valor de mercado. La propuesta me dejó momentáneamente sin palabras, no por su audacia, sino por su absoluta falta de comprensión sobre lo que significaba para mí. No está en venta, respondí finalmente. Nunca lo estará, al menos para ti. Sé razonable, Pilar. Dos empresas similares compitiendo en el mismo nicho, con los mismos clientes potenciales. Una acabará absorbiendo a la otra. ¿No sería mejor obtener un buen precio ahora? Lo que sería mejor es que respetaras lo que nunca fue tuyo para empezar. Me levanté también, dando por terminada la conversación. Y ahora, si me disculpas, tengo una clase que preparar. Después de que Carlos se marchara, llamé a Vicente para informarle sobre la conversación. Quiere comprarnos, concluí, lo que significa que teme que le hagamos competencia real. O que tiene un cliente importante en mente y quiere eliminar obstáculos, reflexionó Vicente. En cualquier caso, debemos prepararnos. Durante las semanas siguientes nos sumergimos en una silenciosa batalla comercial. Carlos contactaba a nuestros clientes ofreciendo precios más bajos. Nosotros respondíamos con servicios mejorados y la garantía de una trayectoria probada. Él contrataba técnicos recién graduados a sueldos competitivos. Nosotros invertíamos en formación adicional para nuestros empleados veteranos. Era agotador, pero extrañamente también estimulante. Cada victoria pequeña, un contrato renovado, un cliente satisfecho que recomendaba nuestros servicios, se sentía como una validación no solo del legado de mi abuela, sino también de mi propia capacidad para protegerlo y hacerlo crecer.
En casa, la vida adquiría una nueva normalidad. Los niños se habían adaptado sorprendentemente bien a los cambios. Mateo había hecho amistad con el hijo del panadero de la esquina y pasaban horas jugando al fútbol en la pequeña plaza cercana. Lucía había descubierto la colección de libros antiguos de mi abuela y, aunque apenas sabía leer, pasaba largos ratos inventando historias basadas en las ilustraciones. Una tarde de domingo, mientras los tres plantábamos bulbos de tulipán en el jardín, una actividad que mi abuela realizaba religiosamente cada otoño, Lucía preguntó de repente: «Mamá, ¿somos más felices ahora?». La pregunta me sorprendió por su profundidad. Miré a mis hijos, con tierra bajo las uñas y manchas en las rodillas de los pantalones, esperando mi respuesta con esa seriedad única de la infancia. «Creo que estamos aprendiendo a ser felices de una manera diferente», respondí con honestidad. «A veces la vida cambia y tenemos que encontrar nuevas formas de ser felices». Mateo asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. «La abuela decía que la felicidad es como plantar semillas», comentó. «No se ven enseguida, pero si las cuidas bien, un día despiertas y hay flores por todas partes». Sonreí, reconociendo en sus palabras la sabiduría que mi abuela había sembrado también en mí. Quizás esa era su verdadera herencia, no la casa ni la empresa, sino la capacidad de encontrar belleza y propósito incluso en los momentos más difíciles. Esa noche, después de acostar a los niños, regresé al jardín. La luna iluminaba las gardenias que mi abuela había cultivado durante décadas, y el aire olía a tierra húmeda y a posibilidad. Saqué del bolsillo la pequeña libreta donde había comenzado a anotar ideas para el futuro: expandir la empresa para incluir servicios de jardinería ecológica, ofrecer formación a mujeres desempleadas, quizás incluso abrir una pequeña tienda de plantas en el local vacío junto a la oficina. «Gracias, abuela», susurré a la noche estrellada, «por todo lo que me enseñaste y por todo lo que aún estoy aprendiendo». El viento movió suavemente las ramas del limonero, como si Mercedes estuviera asintiendo desde algún lugar más allá del tiempo y el espacio, recordándome que el verdadero legado no está en lo que heredamos, sino en lo que construimos con ello.